Ahí mientras se conectan dos más, Mayra, y a los demás les cuento que una de los que una de las personas que está conectada, que se llama Juan Ignacio, va a ser nuestro futuro invitado de honor, así como vos. Cuando veamos después de las vacaciones toda la parte de válvulas, él es especialista en todo lo que tenga que ver con instrumentos de medición y válvulas, y es proveedor, así que como él no es de la Facu, está viendo cómo son nuestras clases, y todo lo que cada uno de ustedes, tanto Mayra como Constanza, como el que nos dio las clases de resistencia, nos pueden aportar a nosotros que hacemos la parte de civil. Es decir, la idea como todo esto es, cada uno de ustedes son especialistas en lo que hacen, y la intención es que sepamos cómo, digamos, comunicarnos con ustedes y por qué la formación de nuestro lenguaje, de los conceptos, para poder tener una fluidez de comunicación y de los conceptos, ¿no? Así que bueno, ahí está, Juan Ignacio, estás presentado y comprometido ya para el futuro. Así que bueno, ahí te comparto la pantalla, no, perdón, te hago hospedadora. Dale. Mayra, ¿dónde estás? Acá. Más, hacer hospedador. Bien, y ahora tengo que poner... Sí, como hiciste antes. Yo igual te aviso si no avanza. Presentación. Copa. A ver. Ahí se ve, ¿eh? Bien. Bueno, estábamos aquí entonces. A ver, ¿ahí se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos de la implementación? Les comentaba. Otra de las cosas que tenemos que decirle es un conjunto de coeficientes y un conjunto de cuestiones que vamos a elegir, métodos de resolución de ecuaciones, digamos. Cada software es distinto en sus características y algunos posibilitan modelos de turbulencia. El modelo de turbulencia digamos, con el que trabaja el Delft 3D, Flexible Mesh, es es el de este sujeto, y el modelo de cierre, que son parientes, por decirlo de manera, del modelo que ustedes ya vieron de Luisito, nuestro amigo Luisito Pran. Claro, eso que ahí menciona esta Filmina, que se llama modelo de cierre, es lo que vimos hoy temprano cuando hicimos el repaso, que tienen que aparecer más ecuaciones para resolver, digamos, para resolver las incógnitas adicionales que aparecieron por esas velocidades fluctuantes. Entonces, todos esos modelos de cierre adicionan cantidad de ecuaciones para poder resolver. Y bueno, Kolmogorov y Pran es una mezcla de parte de lo que vimos con parte de lo que vio otro, que si no la llegamos a ver en el alcance de este curso, pero bueno, es para que sepan que es un modelo de turbulencia como el que hizo Pran, pero aún más afinado y orientado en algún, digamos, de acuerdo a dónde se va a aplicar la turbulencia. Hay algunos que se aplican para canales, otras para conductos. Son distintos modelos que mejoran una u otra cosa. Claro. Así como les dice Vero, también dependiendo de qué zona estemos analizando y qué tipo de modelo estemos haciendo, no es lo mismo hacer un modelo 3D dentro de una cámara de bombeo que hacer un modelo en un río. Y eso me va a condicionar en la elección del modelo. Digamos, primero en la elección del software y segundo en la elección del modelo. Porque no todos responden de la misma manera. Y por eso también nosotros tenemos tanto trabajo de prueba y error, porque hay veces, la mayoría de los trabajos de investigación tienen que ver con eso, con definir qué tal software funciona bien para determinadas características, o que tal modelo responde mejor que otro dentro de las posibilidades que tiene el software. Hay veces que los software tienen diversas posibilidades, sobre todo en los métodos numéricos, pero también en los modelos. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto, no? Nosotros tenemos en nuestra oficina a nuestro clúster llamado Merlin, que lo queremos mucho, es un lamento profundamente que no hayan podido ir al instituto a conocerlo. Este conjunto de nodos que ven acá
digamos, todos estos nodos son dirigidos por uno solo, y que les va diciendo qué tienen que hacer. Entonces, este clúster es el que trabaja en Linux, y de acá es que viene el interés, por ejemplo, de modelar en software que podamos correr en Linux, porque nos posibilita correrlo dentro de este clúster. Y con el clúster, digamos, lo que hacemos es agilizar muchísimo los tiempos de corridas. Si en mi computadora un modelo me tarda un día, en el clúster tal vez tarda 3 horas, porque lo que hace es romper o cortar esa corrida como en varios pedazos, y lo manda cada parte a un nodo. Entonces procesa como a la vez. Y además porque tienen mucha capacidad de procesamiento. Claro, te detengo un segundo, que no sé si lo vas a mencionar, pero por las dudas se me ocurre comentarlo, que es esa elección del modelo que agrega cantidad de ecuaciones, a veces agrega una ecuación, a veces agrega 2 ecuaciones o 3 ecuaciones, lo que sea. Cuanto más ecuaciones, más tarda en correr el modelo. Cuanto más tarda en correr el modelo, más plata se pone en la resolución. Es decir, todo eso implica en el costo de la operación de todo esto, como decís vos, ¿no? En el costo y en el costo de horas hombre de ingeniería, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual es como vos decís. Y como para agregar eso, en general, digamos, dependiendo los plazos, dependiendo del proyecto, en general uno plantea los proyectos en varias etapas. Por ejemplo, el software el modelo que yo les estoy mostrando, 1D, la idea es poder vincularlo a un modelo 2D. Digamos, hacer el modelo de los cursos de agua en 1D y vincularlo a un modelo 2D anexado en la planicie. ¿Para qué? Digamos, yo lo que hago ahora es calibrar el modelo 1D, y cuando me ande perfecto, cuando todo funcione perfecto, puedo anexarle y poder obtener información de la planicie también. Pero lo vamos haciendo por etapas, porque yo, si lo hago todo como sucedió en el modelo 2D de Delft, que tuve que resolverlo, digamos que tuve que trabajarlo todo, porque no tiene opción de hacer los cursos de agua en 1D, que tuve que trabajarlo todo en 2D, los tiempos de corridas se van a mucho. Y en esto quiero hacer una salvedad, porque imagínense que nosotros estamos situados en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Seiza, y bueno, a EDESUR le tenemos que agradecer muchísimo por regalarnos muchas horas más de trabajo, porque cada vez que nos cortan la luz, las corridas se cortan en su totalidad, y hay que empezar de nuevo. Oh. Y hay una cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, los modelos que más tardan son los modelos de sedimentos. Imagínense que ustedes quieren hacer algo que comentaba por ahí un estudiante, bueno, se está proyectando un puerto y queremos saber cuánto va a sedimentar en una parte del puerto, en una pila, queremos saber cuánto va a sedimentar. Bueno, se puede hacer un modelo corto y sacar una tasa de sedimentación, pero digamos lo que se hace es, en general se estima a 20, 30 años. Bueno, la corrida de 20, 30 años del modelo sedimentológico, que primero se hace un modelo hidrodinámico, y una vez que ese modelo hidrodinámico funciona, se monta el sedimento, eso puede tardar 4 meses, digamos, de corrida, No, una corrida, para ver los 4 resultados. meses. Y tenés Sí, dedicado una computadora para eso, sí, prácticamente. claro, el clúster lo que tiene es que va ocupando. Entonces, puede tener esto ocupado permanentemente, y cuando se desocupan, manda lo que le falta a esta corrida, lo manda a los otros, digamos, cuando se va desocupando, va ocupando. Ahora, vos Entonces, no sos la única trabajando ahí, es como que se van compartiendo el recurso, por decir así. sí, Es como un cuello de sí, botella, prestame sí, parte de la capacidad, ¿no? Debe ser. sí. Es eso, y uno le puede asignar prioridades a las corridas. Entonces el clúster, cuando, digamos, si vos definiendo la prioridad que tiene tu corrida, va a hacer esperar a las otras para ingresar la tuya, o para procesar la tuya. Claro, haciendo un paralelo con lo de los chicos de modelos físicos, es como decir, la capacidad de la bomba para hacer fluir para aquel modelo de ensayo, no, digamos, la necesito yo para probar este otro modelo que estoy haciendo yo, ¿no? Sí. Claro. Ellos se pelean físicamente, nosotros nos peleamos por la computadora, digamos, le decimos por el chat, déjame el nodo 4. Bueno, sí, un poco así es Claro. eso. Nosotros en general tenemos muy claro cuáles son las prioridades en los proyectos, y siempre está la posibilidad de correr, digamos, en otras máquinas, por fuera. Hay veces que vos decís, bueno, yo necesito asegurar esta corrida para el viernes.
y tenemos muchas corridas de otra prioridad. Bueno, la corro en otra computadora que la voy a destinar solo para eso, y yo sé que me va a tardar 3 días, en vez de 1 en el clúster, pero si el clúster está completo o tengo un problema con otra corrida, se me atrasa. Entonces a veces esas cuestiones, por ahí no es un proyecto prioritario y entonces no le damos la mayor prioridad para el clúster, pero sí vos necesitas tener algún tipo de resultado para tal día. Entonces, Claro. bueno, sí, un poco nos organizamos de esa manera. Pero siempre y cuando, digamos, tengamos presente que Sur puede cortar la luz en cualquier momento. Y bueno, entonces en ese sentido, nosotros, si bien estamos tramitando un grupo electrógeno y toda esta cuestión, tenemos UPS que lo que hacen es salvarnos las modificaciones de tensión y los microcortes, pero cuando hay cortes de más de 5 minutos ya perdimos todo. Yo en el modelo que también les conté el año pasado, que fue este modelo 2D, a mí las corridas me tardaban 6 horas. Y como teníamos este plazo de entrega tan estricto, yo ponía alarma, o sea, yo tiraba la corrida y me ponía una alarma cada 6 horas. Llegó un momento que, claro, me caían en las 6 horas que dormía, entonces me tenía que levantar a las 3 de la mañana para ver los resultados y tirar de nuevo el modelo, y así. Claro. Como que cuando estás como muy jugada con los tiempos, tenés que ver, bueno, cuánto me tarda, y yo sé que me tarda tanto tiempo. En ese momento igual yo tenía máquinas destinadas para hacer eso, pero bueno. Bueno, supongamos que ya implementamos, armamos todo nuestro modelo, lo tenemos corriendo, logramos que corra, porque muchas veces, digamos, los problemas iniciales tienen que ver con ese ingreso de datos. Tal vez cuando ingresaste el no le pusiste una coma de más, un punto de menos, y entonces a veces la corrida se corta. Y primero tenés que hacer todo ese trabajo de ver por qué se corta. Bueno, lograste que corra completo, bueno, sé que corre completo, bueno, ahora lo tengo que calibrar. ¿Cómo lo calibro? Bueno, esto es lo que les estaba contando. Tal vez en esta sucesión de datos, que es la manera en la que los ingresamos, digamos, tal vez uno se equivoca. En general lo que nosotros hacemos es armar programitas en Python que nos construyan estos documentos. Esto es en el caso de cuando son muchas secciones y no te conviene ingresarlas manualmente por la interfaz gráfica, porque sería mucho más engorroso. Entonces nosotros lo que hacemos es armar en Python una estructura de archivo. Entonces le decimos a Python cómo tiene que escribir ese archivo y de dónde tiene que tomar los datos. Y con eso nos evitamos, por ejemplo, poner una coma de menos, pero bueno, a veces pueden surgir otros problemas. Primero te tiene que andar el programa de Python, y después efectivamente ese archivo tiene que salir sin, a veces un espacio de más o un espacio al final ya hace que la corrida no funcione. Entonces, bueno, esto se los muestro porque también quería aprovechar para decirles que aquellos que tengan oportunidad de aprender algo de Python o de R, se los recomiendo profundamente. Van a empezar van a empezar a odiar o a no querer tanto Excel, y se van a dar cuenta que para manejo de datos ¿Cómo es el nombre? Python es uno y R es otro. Ajá. Son dos lenguajes de programación. Ok. Pero, digamos, los códigos son bastante simples, digamos. Si no sabes programar en Python es básicamente copiar un par de códigos de alguien más que ya los hizo. No es tan complejo, y resuelven lo que es manejo de datos. La verdad que es bastante simple y te ahorra un montón de fórmulas extensas en Excel. Bien, bueno, entonces ingresamos y tenemos por otro lado las series de datos. Bueno, esto que ven acá yo lo convertí en algo así gracias a Python, y graficamos. ¿Y qué graficamos? Esto yo lo que les quería mostrar es este gráfico del medio. Lo que tenemos es estos puntitos que ven acá son los niveles, no, perdón, los caudales que aforamos. O sea, estos 2 días nosotros fuimos esto es donde les mostré la foto de esa curva. Nosotros fuimos a medir ahí en la curva esa de Campana, frente a la estación experimental de INTA Delta, y obtuvimos en esas fotos que me veían ustedes con los equipos, obtuvimos estos puntitos, ¿no? En este momento este caudal, cuando pasamos una vez para allá, volvimos a este otro caudal. Bueno, en cada una en realidad son más de una pasada por caudal, pero básicamente es eso. Eso que hicimos, yo lo comparé con los resultados que yo que agarré. Ese día, además de ir a forar, me fijé cuánto estaba erogando en Rosario, cuánto caudal se estaba erogando en Rosario, y lo metí en mi modelo. Y me fijé cuánto medían los niveles en el frente del Delta, y lo metí en el modelo. Entonces mis condiciones van a ser las mismas para esos días.
Y como yo tengo además medido el caudal, yo hago correr mi modelo. Y mi modelo, ¿qué me dice? Que para esos días el caudal va a venir por acá. Esta es la curva. Y, digamos, recuerden que en el modelo 1D no vamos a tener toda esa información del perfil que estábamos viendo, ¿no? En el modelo 1D vamos a tener solamente una velocidad promedio, el caudal de la sección, pero una velocidad promedio. Esto es horario, digamos, un dato por hora me construye esta curva. Fíjense que mi modelo no está dando tan mal, está dando bastante bien, me queda poco por ajustar, y entonces me muestra la situación simulada, me muestra valores muy similares a los medidos. Lo mismo pasa para las velocidades, fíjense, acá se ve un poquito menos, es el gráfico de arriba, porque está la curva en celeste. Pero esta curva es las velocidades que me da mi modelo, y fíjense que las velocidades medidas en promedio, porque del aforo teníamos todo ese gráfico en donde se veían todos los vectores y las recirculaciones, o las circulaciones secundarias, pero si sacamos el valor promedio en esos caudales, la velocidad promedio, podemos tener estos puntos que están acá. Y también coinciden bastante bien con los valores que me está dando mi modelo. Esta es una manera de calibrar, ¿no? Es decir, bueno, cómo se ve en la realidad y cómo lo tengo yo en mi modelo. Si esto responde bien, y responde bien a un montón de situaciones o a un montón de comparaciones distintas, que digamos, depende el tipo de modelo, depende un montón de cuestiones, uno define qué va a mirar. Si esto efectivamente está bien, entonces yo puedo decir que puedo simular situaciones, otras situaciones, de las cuales no tengo información, ¿no? Por ejemplo, una que sí extrema, o por ejemplo, una obra que hoy no existe y quiero evaluarla a ver qué efecto me daría. Bueno, acá yo lo que tengo para mostrarles es, del modelo 2D, acá estaba en el proceso de calibración, y les voy a mostrar, acá se me empieza a escapar el agua. Acá se me empieza a escapar el agua. Esto es profundidad, digamos, la escala es profundidad. Bueno, y al final, ¿no? Se me va todo el pasto, porque esto para los caudales que yo estaba evaluando no sucede, no se inunda todo esto. Entonces, bueno, esto cuando yo vi esto dije, imagínense, me quedan 10 días para entregar, no, yo ya estaba, bueno. Esto lo logré resolver finalmente, y después les muestro un poco los resultados finales. Esto es un gráfico que hice, estos puntos que están acá son el Talway, que es lo que mencionaba Vero, que en el Paraná de Las Palmas vendría a ser las zonas de mayor profundidad en la sección, que sería en realidad por donde podrían navegar los barcos. Cada uno de los puntos representa una sección. Yo les puse el gráfico de arriba para que hagan una equivalencia a este punto es este punto, y este es este. ¿Está bien? Entonces, como si cortáramos al medio el río, y acá lo que vemos es el Talway. Acá arriba lo que vemos es, estos puntitos se llaman full bank, que es el lateral del río en donde se desborda, digamos, el punto máximo en donde a partir de ese punto el agua desbordaría. Como la planilla de inundación. La planilla claro. de inundación. Después lo vamos a ver como concepto eso. Y esto que ven en azul es un GIF donde yo fui poniendo a lo largo, digamos, esto es hora tras hora, cómo va variando el nivel. El nivel va a variar porque yo le puse niveles que varían en el frente. Yo le dije que acá el Río de la Plata subía y bajaba, porque el Río de la Plata tiene característica de mar, ¿sí? Entonces tiene... con las mareas. Claro, tiene marea, es una marea semidiurna, con lo cual acá la descarga me va a variar de esta manera. Y digamos, el de base en este lugar sería el caudal que me está ingresando. Entonces esa es la manera en la que me varía. Estas cosas también las miramos, a veces para ver datos raros. Por ejemplo, empiezo a ver, cuando observo esta sección por otra cuestión, empiezo a ver que tiene algo raro. Bueno, cuando veo este perfil veo que supera la planicie. Entonces, bueno, por ahí se justifica algo raro o por ahí no. Bueno, supónganse que ya lo calibramos, conseguimos que responda a la realidad, y ahora vamos a la explotación, que a mí me gustó esta foto, pero en realidad no es que explota nada, sino que le damos uso al modelo. Que como les decía, puede ser la evaluación de una obra puntual que nos esté interesando, o puede ser un sistema de pronóstico, que es a lo que apuntamos en el Delta. Así como el Servicio Meteorológico Nacional nos avisa cuándo va a llover y cuándo no, nosotros, o más o menos nos avisa, digamos, nosotros lo que haríamos sería con nuestros modelos ingresarle los datos del Servicio Meteorológico Nacional, y a partir de un modelo hidrológico intermedio poder decir a
a la población en esa zona, si se va a inundar, si va a venir una crecida, no solo con los datos del modelo meteorológico, sino también que vienen las descargas de las presas desde, digamos, se analiza toda la cuenca. Bueno, esto que ven acá son posibles obras que quería el gobierno argentino que evaluemos, a pesar de que para nosotros los posibles resultados eran bastante evidentes sin hacer la modelación. Una de las posibilidades que estaba pidiendo el gobierno de Entre Ríos era un dique gigante que protegiera a la provincia de Entre Ríos de las crecidas del Paraná. Bueno, lo que vimos a partir de estas modelaciones fue que si se coloca este dique, primero los niveles en esta zona subirían mucho más, con lo cual inundarías mucha gente que hoy no se inunda, pero además, en caso de que se produzcan crecidas importantes del río Uruguay, que está acá es el río Uruguay, no podrían descargar, con lo cual serían más problemas que soluciones. Esto que está acá es la evaluación de zonas con diques, que esto lo que nosotros suponemos es que ya existen estos diques, no sabemos el estado, si los han roto, si no, pero la gente, digamos, los capitales privados, cada persona que tiene su terreno o cada empresa ha hecho un dique para protegerse del río. Entonces lo que evaluamos fue el impacto de esos diques respecto a la no existencia, y acá lo que evaluamos fue una posible ruta, que si bien uno va a incorporar alcantarillado o, digamos, zonas donde pueda penetrar el agua, no sería la misma dinámica. Esas tres cosas se evaluaron, y bueno, se produjeron algunos gráficos que mostraban las conclusiones en diferentes puntos de observación de eso, para que vean un poco cómo sería gráficamente el tema de los caudales, y esto es para niveles en el frente normales, que no serían más altos de lo normal, para caudales a medida que va creciendo el caudal. Fíjense, acá tengo caudales normales, acá tengo caudales de 25.000 ingresando por acá. ¿Ese es el caudal? Y para caudales, 25.000 metros cúbicos segundos. Sí, es el caudal de Paraná, un poco alto. Es un montón. Sí, pero la crecida registrada máxima fueron 63.000. La crecida, por ejemplo, por eso acá modelamos 60.000. La crecida del 82, creo, fue 63.000. Por favor, qué cantidad. Sí, es enorme sí, el caudal, es enorme. Es muy, muy grande, sí. Sí, porque además tiene, bueno, justamente acá, acá inicia el Paraná, pero acá se deriva el Paraná Pavón, que hace, y esta otra rama es Paraná Mini, y acá se deriva en Paraná Guazú. De hecho, acá lo que se ve, lo que ustedes pueden ver son las profundidad de agua. Y fíjense como en esta zona son mucho más profundas incluso que acá. Esta zona que es de mucho meandro, tiene profundidades menores. Y esta zona, que son, digamos, tiene menos meandros, son profundidades mucho, mucho más grandes. En la zona de Paraná Guazú estamos hablando de más de 60 metros de profundidad. Es mucho. Sí. Bueno, y la situación de una crecida extrema de 60.000, por ejemplo, estas son las zonas afectadas por inundación. Fíjense que queda casi todo el delta bajo agua. Que lógicamente, digamos, las consecuencias de esto es que se pierdan los animales, que... Sí, bueno, que haya que movilizar a la gente. ¿Cómo? Que haya que movilizar a la gente directamente. Sí. Que haya que sacar a la gente, y piensen que además esta es una zona en donde, digamos, se caracteriza bastante por la ausencia de Estado. Es una zona inaccesible. Ustedes piensen, para que tengan una idea, lo que nosotros conocemos comercialmente como la zona de Tigre, el delta de Tigre, es este triangulito de acá. O sea, la zona comercial donde la gente va es este triangulito de acá. Esta zona que le llaman primera sección, es la zona en donde llegan las lanchas colectivas. O sea, todo el sistema que hay de transporte público solo abarca esta zona. Todo el resto se tiene que movilizar de otras maneras, con sus lanchas propias, y entonces imagínense que en situaciones de crisis prácticamente tal vez tienen que viajar 2 o 3 horas en lancha para llegar a una sala de salud, o los chicos para ir a la escuela viajan entre 2 y 3 horas en lancha. Son distancias muy grandes. De hecho, yo me reía porque, claro, cuando yo les mostré estas dimensiones, cuando yo llegué a Holanda a trabajar en esto y les mostré estas dimensiones, y empezaron a sacar claro, eso es como 2/3 de Holanda, de Países Bajos, porque no es solo Holanda.
estas dimensiones son como 2/3 de Holanda, me decían. Sí, la verdad que es bastante grande. Bueno, acá tengo otro videíto también en donde se ve, bueno, es un poco mostrarle lo mismo, esto es para caudales medios, normales, donde se va viendo las profundidades y cómo van variando. Y esto, digamos, esto me parecía importante mostrarlo porque es para caudales normales. Y el que sigue, que es este, van a ver, esto es para, lo primero que sucede, y por eso ven que esto se oscurece, es que suben los niveles acá en el Río de la Plata, ¿no? Es como si hubiera una marea extraordinaria o una sudestada, un viento súralo, suben los niveles, y después se aumentan los caudales. Entonces, esta es la peor situación que puede vivir el delta. Si a esto le sumamos además, por ejemplo, una crecida del río Uruguay que viene por acá, bueno, ya está todo listo. Digamos, como que está condicionado por muchos efectos. Bueno, y esta es les dejo la página del proyecto, por si les interesa, también en la página del INA, si van al laboratorio de hidráulica y programa de hidráulica computacional, van a poder ver el resto de los proyectos en zonas urbanas y algunas otras cuestiones. Y bueno, esto es todo por mi parte. Agradecerles por el espacio, Vero, y decirles a todos que a mí la materia hidráulica general y aplicada para mí fue fundamental, digamos. Para mí fue fundamental, fue la que me hizo saber que me quería dedicar a esto. Y en mi visita al INA, cuando estuve, le pregunté a una persona que todavía trabaja en el INA, que trabaja con Constanza y con Fede, le pregunté qué tenía que, la primera pregunta que le hice cuando me invitaron la posibilidad de preguntas fue, ¿qué tengo que hacer para trabajar acá? Y ella me contestó, tenés que haber estudiado en la Facultad de La Plata. Bueno, yo me fui bastante decepcionada, pero seguí insistiendo, y terminé incorporándome al programa de hidráulica computacional que digamos, desde lo personal para mí tiene, digamos, hoy mirando para atrás, si hubiera tenido la posibilidad de entrar al laboratorio de módulos físicos, que también es súper divertido y todo, pero la verdad es que yo me siento mucho más cómoda y considero que el lugar para mí es el programa de hidráulica computacional, así que, bueno, tuve que esperar un tiempo, pero finalmente entré, y bueno, que sepan que hidráulica general y aplicada les va a dar muchas, si a alguno le interesa este área, muchas de las herramientas que van a tener que tener aparecen en esta materia, y después les puedo recomendar las materias de Burdizo y también la de Marcos, ¿cómo se llama? Bueno, puertos y vías navegables en la materia, que también está muy bien y se da mucha información, y bueno, que hay poca gente que se dedica a esto, ¿no? ¿Cómo es, Maggie? Marco de Vincenzi. Marcos de Vincenzi, sí. Y Leandro Pitón, también Leandro es ayudante en esa materia y trabaja en puertos, saben muchísimo los dos, y Gerardo también, y la verdad que si más o menos hidráulica les gustó, les recomiendo que cuando tengan la posibilidad de hacer las optativas las hagan porque valen la pena. Y bueno, ahora no sé si ya está, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguno tiene alguna pregunta para Mayra, para aprovechar? Yo la idea de cierre que tengo, que me parece para capturar todo, es, vean cómo de todo lo que tiene que ver con lo que vimos de las ecuaciones, que yo sé, lo que les decía la semana pasada, yo sé que son por ahí antipáticas frente a algunas de nosotros, no para todos, digamos, tienen la aplicación directa de lo que ella acaba de mostrar. Si bien esas ecuaciones vienen ya desarrolladas por gente en los softwares, los modelos de turbulencia tienen que ver con lo que mencionamos y cómo eso se aplica y se materializa, porque a la larga se transforma en tiempo, en espacio y en tiempo físico y en tiempo de recurso. Cómo lo que uno ve tan abstractamente como algo matemático, resolución y que dice ecuación diferencial y que se transforma en algo que después se termina valorizando monetariamente, ¿no es cierto? Porque es un recurso humano, a la larga, un recurso humano y un recurso físico. Para que le demos la importancia, le tomemos el cariño que tiene. Nosotros, por supuesto, no vamos a ver desarrollo matemático, pero tanto Mayra como otros que trabajan en tu área no son matemáticos, ¿no es cierto, Mayra? Hay otros que son civiles. Somos todos ingenieros civiles, bueno, yo no soy todavía, me faltan algunos finales, pero ingenieros civiles,
Todos tenemos un compañero que es licenciado y también han trabajado con nosotros alguna bióloga, digamos, depende del proyecto, por ahí incorporamos alguna otra especialidad, pero todos ingenieros civiles. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta para ella? Hola, hola Mayra, hola profe. ¿Cómo va? A mí me quedó la duda de qué tan exactos son los modelos, ¿no? Cuando tomas los datos, se toman los datos. O sea, cuando te Bueno, dan el resultado, ¿no? Digo. sí. Bueno, hay varias cuestiones. Primero, hay una cuestión de errores que tiene que ver con justamente la lectura del dato. Digamos, si vos le incorporás niveles que no son cada una hora, que son un dato diario, seguramente las respuestas las vas a tener que evaluar en relación a eso. Digamos, si yo le ingreso, en vez de tener los niveles de forma horaria, uno por hora, tengo un dato por día, entonces lo que puedo esperar es que en ese día el resultado se acerque a la realidad. Que depende de qué estés evaluando. Si vos estás evaluando, por ejemplo, grandes zonas de inundación, y, digamos, podés meterle niveles constantes y decir, bueno, si yo sostengo 60 metros cúbicos por segundo durante 15 horas seguidas, o durante todo un día, ¿qué pasa? Y entonces voy a ver cómo se me inundan todas esas áreas, y solo, digamos, lo único que me interesa analizar es eso, no me va a importar que el dato sea horario. Ahora, si yo quiero analizar, por ejemplo, uno de los proyectos, uno de los trabajos que está haciendo ahora un compañero es la reversión del flujo cuando suben los niveles en el delta, cuando suben los niveles en el Río de la Plata, hasta dónde llega la reversión del flujo, cómo vuelve ese flujo en vez de descargar el río, y bueno, eso vas a necesitar casi, cuanto más chicos los datos de ingreso, mejor. Después, digamos, el resto de las cuestiones de precisión van a tener que ver con cuánto discretizaste, digamos, cuánta información le metiste. Si vos haces celdas muy, muy chiquitas, vas a tener información de cada una de esas celdas, con lo cual vas a tener, digamos, cuanto más chiquita la celda, más vectores de información tenés. Ahí te paro un minuto para explicarle a Alan y a los demás chicos, es todo lo que nosotros vemos en las ecuaciones diferenciales, que son diferenciales de velocidad respecto a diferencial de x, todo eso se transforma en incremento de velocidad versus incremento de x. Y ese incremento es la medida de la celda que ella mencionaba recién. Esos triangulitos y esos incrementos, cuanto más pequeños son, se tienden a ser un diferencial, ¿se entiende? Entonces, uno tiene que en algún momento decir, si yo hago infinitos puntos, bueno, la computadora va a estar infinito tiempo calculando. Hasta que uno dice, bueno, mi incremento va a ser de, no sé cuánto implica esa celda que vos ponés, pero uno dice, bueno, hasta acá llegué, ¿no es cierto? Claro. En ese sentido, era lo que les comentaba, que por ejemplo en el modelo 2D nosotros tenemos en el terreno, por fuera del curso de agua, bastante alejado, tenemos celdas cuadradas más grandes, porque a mí ahí no me interesa, digamos, yo necesito saber si más o menos la celda se inunda o no. Ahora, si a mí me contrata no sé, alguien que tiene el terreno ahí, y me dice, quiero saber si en esta esquina del terreno se inunda y en este no, o si queremos dar un sistema de pronóstico que le vas a tener que dar la precisión por debajo de 1 metro, digamos, por debajo del centímetro, no, del centímetro, en ese orden. Bueno, la verdad que estás hablando primero de ingresar datos muy precisos, y segundo, como que, digamos, son varias cosas. Primero, la información de base. No podés pretender tener mayor precisión de la información que ingresás. Pero a veces, para lo que querés observar, no te interesa meterle más información y sería más costo computacional. Entonces, bajás el grado de información para tener el resultado que necesitas. Y después el tema de errores se va acumulando, digamos, eso lo vieron creo en física, cómo replicar errores. Pero la precisión depende de cuánto ajustemos. Y después cuánto sea para vos calibrar. Por ejemplo, la validación que yo hice en el 2D, que tenía pocos días, y fue bastante sencilla. Yo hubiera hecho una calibración mucho más precisa. La verdad es que cuando, digamos, yo tomé niveles promedios por encima y niveles promedios para una determinada cantidad de tiempo, superiores e inferiores, y cuando el modelo me cayó dentro de esa franja, yo dije, está validado, esto más o menos funciona, pero la verdad es que digamos, la evaluación era un dique gigante, entonces yo podía evaluar con esa información, pero la verdad que si quiero observar algo más chico, esa validación no me sirve, tengo que seguir validando, tengo que ajustar, por ejemplo, el parámetro del coeficiente de rugosidad, otros parámetros, ajustar tal vez el modelo que estás usando de turbulencia no te sirve y tienes que cambiar.
Pero bueno, ya te digo, ¿qué tan preciso? Eso depende de qué estás buscando ver. Mayra, te hago otra consulta que se me ocurre. Así como en la parte de modelos físicos estaban generando modelos para estructuras de afuera u obras de afuera, ¿ustedes están generando algún modelo matemático para obras de afuera o todo es nacional? De uso nacional me refiero. Mira, en este momento nosotros tenemos algunas líneas de trabajo que son permanentes. Una es evaluar los arroyos en el conurbano, por todos los procesos grandes de inundación, y la verdad es que los municipios no tienen hoy por hoy no tienen una capacidad técnica como para hacer un análisis de esta característica, lo estamos llevando adelante nosotros. Otra línea es el delta, que se abren como múltiples cuestiones. Y así hay dos o tres más, y después tenemos contratos particulares. Los chicos de obra siempre trabajan por contratos, no tienen líneas de investigación que, digamos, que sean a partir de convenios de cooperación técnica, digamos. Ellos, digamos, trabajan puntualmente por obra, por proyecto solicitado. Nosotros en este momento no, que yo recuerde ahora, no, el último fue este que hicimos con Países Bajos, que, bueno, igual era para evaluar algo de acá, pero sí mis compañeros han trabajado en la modelación del Canal de Panamá. Ah, Todo el la sistema parte que está modelada numéricamente. La Sí. de la tercera obra que se está por hacer. Sí. Ok. Eh, La parte francesa. creo que es la anterior. Bueno, no estoy segura porque yo no estaba todavía. Claro. Escúchame. Y la otra que se hizo recientemente, que es bastante importante, y que en una todavía está trabajando uno de mis compañeros, es toda la obra la obra de cloacal del emisario, Ah, sí. del emisario bueno, todo ese sistema nuevo cloacal de AISA, se modeló la pluma de contaminación en el río y se modelaron las estaciones de bombeo. ¿De Verazategui? ¿O no? No, esa no. Verás. Sí, sí, que hacen toda la estación nueva y hacen están con las tuneladoras haciendo No, todo el sistema cloacal. No, lo que yo te digo es más viejo. No, esto es bastante, es una obra impresionante. Yo recuerdo, no sé si vos tenés alguna información, pero yo recuerdo que una charla de unos 3 años atrás, o 4 años atrás, habían modelado y habían pronosticado parte de la inundación que ocurrió en Santa Fe. ¿Puede ser? ¿Vos sabés algo de eso? Sí, Juan Burús, sí. Si lo El querés tema es contar. que toda la cuenca del Plata, todo lo que descarga en La Plata, hay un sistema de pronóstico ya armado, por eso nosotros queremos hacer un buen modelo del delta que se incorpore, pero, digamos, es más global, digamos. Está incorporado muy bien el río Uruguay a partir de un trabajo de Santi, y después está incorporado la cuenca alta del Paraná. Esa inundación digamos, Juan Borús es la persona que está encargada de eso. Probablemente cuando hagan hidrología y obras tengan la posibilidad de conocerlo, porque es la pareja de Diana Chabase, que es quien está a cargo del curso de hidrología en la UTN, y Juan está a cargo del servicio de pronóstico. Y esa inundación sabían que eso iba a pasar, no sabían que eso iba a pasar, ¿no? Justamente esto es muy difícil tener. Ahí el problema fue básicamente que la ciudad de Santa Fe tiene todo un dique que lo rodea. Y cuando por donde ingresó la inundación, ese dique, digamos, lo tenían roto en el instante en que el agua empezó a ingresar, porque lo que hizo fue contener justamente la salida del agua. Entonces estuvieron inundados mucho más días por no haber tomado la decisión política de romper ese dique. Y siempre lo que dice Juan es, yo tendría que haber insistido más. Pero bueno, también esas son las limitaciones que tenemos nosotros trabajando en el Estado, ¿no? Y más allá de las limitaciones presupuestarias, que no voy a entrar en detalles, pero también a veces que a nosotros nos ven siempre como técnicos, ¿no? Y es muy difícil que las decisiones políticas digamos... Se va a cortar, nos